cuán importante es el discipulado en nuestras vidas. Es muy importante. El Señor comisionó a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. No vayan y hagan congregaciones necesariamente, aunque a la final es un resultado. Pero no solamente eso, vayan y hagan discípulos. Ahí vamos a estar escuchando mucho la palabra discípulo, discipulado, etcétera. Fue una tarea muy importante, tan vital, que hasta el día de hoy, directa o indirectamente, somos el resultado de hombres de Dios que obedecieron. El hecho que los apóstoles hayan obedecido, nosotros somos parte de ese resultado. Hoy estamos aquí gracias a que personas tomaron ese llamamiento o ese mandamiento para compartir la Escritura para nosotros, para compartir este hermoso evangelio, esta hermosa palabra que es la libertad, que es conocer al Señor y verdaderamente ser libres. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Es algo bien importante, ahora me escucho un poquito mejor ahora. Es algo bien importante que necesitamos como iglesia, como congregación. El discipulado es tan vital. Y mire, yo encontré algunas palabras, no sé si va a aparecer, pero encontré unas palabras ahí en el punto 1. ¿Qué es el discipulado? Yo me hacía esas preguntas porque de repente uno dice, ¿y eso con qué se come, verdad? ¿De qué país vendrá eso? No. ¿Qué es el discipulado? Bueno, en algunas definiciones que encontramos, el discipulado es un ejercicio o cualidad del discípulo de una escuela. También dice que es doctrina, enseñanza, educación. Conjunto de discípulos de una escuela o de un maestro. Estas son definiciones de la Real Academia Española. O Real Academia, les digo yo a veces. Pero bueno. Y la mejor definición de discipulado, si usted quiere ir conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, es una carta. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice esto: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué le hago lenta la lectura? Porque me es necesario o nos es necesario a nosotros entender que el discipulado es una enseñanza, que el discipulado es reflejar hasta un punto. Yo reflexionaba en esto, digo, el discipulado básicamente es reflejar a Cristo, reflejar a un maestro, reflejar a una persona que uno sigue. Hay otra definición que el apóstol Pablo, vaya que el apóstol Pablo sabe qué es hacer discípulos. A nosotros nos consideran en algunas corrientes de pensamiento, a nosotros nos consideran discípulos de Pablo, porque seguimos el mensaje que el apóstol Pablo enseñó. Filipenses 4, 8 al 9, mire lo que dice. Cuando usted lo tenga, algunos lo saben de memoria. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En primer lugar le está poniendo un pensamiento. Piensen en esto, bueno, agradable, perfecto. Piensen en estas cosas. Y después dice algo magistral, diría yo. Algo que de repente nos debería mover a todos, porque pregunto, ¿de quién es la tarea de hacer discípulos? En realidad la tarea de hacer discípulos es de todos. La tarea de hacer discípulos es de todos. Es un mandamiento de parte del Señor a nuestras vidas. No es solamente para los líderes, no solamente para el que predica, es para todos. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis,
lo que oísteis y visteis. En Chapín sería lo que aprendiste, ¿va? Lo mismo. Es decir, para que aprenda tiene que haber un maestro, ¿correcto? Y para que reciba tiene que haber alguien que dé. Para que oiga tiene que haber alguien que estuvo anunciando, y para que, por supuesto, para que vea hay alguien que está obrando. Es decir, en pocas palabras, hay una sola persona que en las cartas podemos ver y leer que dice: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y es el apóstol Pablo. Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y a los Gálatas le dijo: yo llevo las marcas de Cristo también. En pocas palabras, un hombre que hemos seguido y hemos escuchado o hemos leído durante la historia como alguien que nos está esforzando, motivando a que imitemos al Señor. Pero no solamente en la predicación, porque yo puedo predicar hoy aquí y decir esto. Yo puedo estar exhortando, puedo estar motivando, pero no solamente así. El hecho del discipulado es que reflejemos en la práctica lo que Cristo es. Porque yo puedo aquí traer una enseñanza, yo puedo hablar bonito, yo puedo traer homilética, hermenéutica y todo lo que termine en eso. Pero, ¿qué si no está Cristo en el mensaje? ¿Y qué si no está Cristo en mi vida diaria? ¿Y qué si no está Cristo en mi trabajo? ¿Y qué si no está Cristo en mi casa? ¿Y qué si no está Cristo en mi vida? ¿Me estoy explicando? De repente por eso le oímos al discipulado en ocasiones, porque para ser discípulos hay que ser un ejemplo. ¿Puedo escuchar un amén a eso? No nos gusta el desafío de discipular. Sin embargo, yo le voy a decir algo y le voy a compartir algo. A pesar de eso, usted está discipulando aunque usted no discipule. ¿Cómo así, hermano Ariel? Aunque usted no lo sepa, usted está discipulando. Algunos saben que están discipulando. Es decir, algunos saben y oran y dicen: Señor, que con mi testimonio yo pueda impactar a otros. Señor, que con mi testimonio yo pueda motivar a alguien a venir a los caminos del Señor. Esa persona está discipulando. El que no sabe, hace lo que quiere en el trabajo, hace lo que quiere en la casa, se comporta como quiere. El único día que él cambia su actitud, su manera de ser, es el día que viene a la iglesia. Y eso es tremendo. Bueno, entonces el discipulado se puede decir que es hasta un punto un entrenamiento dedicado y esforzado en replicar la imagen de aquel que es la perfección en obediencia y sometimiento a Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Imitarlo a Él no es fácil. Hermanos, imitar al Señor no es fácil. Pero el Señor nos motiva a nosotros a poderlo hacer. Y yo quisiera que vea algo. Mire el panorama. El Señor vino. Dice la Escritura que antes se fue una noche a orar antes de escoger a sus discípulos. Oró, le pidió al Padre, le pidió revelación. Yo no sé qué le pidió. No le pudiera decir porque dice que estuvo orando y no dice que oró. Pero cuando oró, yo me imagino que el Señor tenía toda la imagen de lo que iba a suceder. Y sabe, llama a sus discípulos, pero sus discípulos pasan buen tiempo con ellos. Él pasa mucho tiempo con ellos. Él les enseña a primera mano. Nosotros hubiéramos y quisiéramos esa experiencia, hubiéramos anhelado, por lo menos yo digo, si hubiera estado yo en esa época, ojalá no me hubiera tocado ser Judas. No fuera Iscariote, ¿verdad? Pero igual no le ponga mi apellido. De primera mano recibieron el mensaje, sin embargo uno traicionó. O sea que el discipulado, a pesar de que era el mismo Señor Jesucristo haciéndolo en la tierra, el discipulado tiene riesgos. A veces nos desmotivamos por discipular gente, porque la gente ya no viene, porque la gente se va, porque lo invitaste a un montón de pupusas y lo llevaste quién sabe a dónde a comer. Y a la final, y según tú le hablabas, y según, ajá, sí, te decía, y a la final se fue.
¿Cuánto tiempo dedicado y tiempo que, no tiempo perdido porque nada está perdido? Dios recompensa toda la obra que uno haga. Y Dios no es deudor de nadie. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Dios va a recompensar. Fíjense que cuando empezamos, pongo un paréntesis aquí, cuando se empezó lo de las células, la visión, estaba este hermano, yo ahora le puedo decir hermano, en ese entonces le decía amigo. Estaba Rubén, no el hermano que toca aquí en la alabanza, ¿verdad? Rubén llegaba, ahí nos reuníamos, esa casa la visitamos por un buen rato con el hermano Luis Camajá, él fue sublíder mío. Íbamos a esa casa y ahí reuníamos 8 o 9 personas en día lunes para una visita, no era célula, era una visita. Pero los muchachos se ponían ahí alrededor, unos con unas sillas, otros en una cama, otros estaban en unos botes de pintura, ahí se sentaban, otros en una lonchera, yo me recuerdo bien la imagen. Pero Rubén llegaba también a esa reunión. Y uno íbamos lunes con lunes, y de repente decíamos, nadie acepta de aquí de esta reunión, estamos tirando bastante tiempo y nadie acepta al Señor. Invitábamos a la célula, algunos iban, algunos no iban, pero lo que quiero decirles es esto. De repente pues ya dejamos de ir, hubo tal transiciones y eso. Allá al tiempo, yo fui a comprar una comida allá a un restaurante. Y en ese restaurante me encuentro a Rubén. Hermano Ariel, Dios le bendiga, me dijo. A mí se me hizo raro, ¿verdad? Porque no me recordaba bien de él. ¿Se acuerda de mí? Me dice. Cuando usted llegaba a predicar allá por los apartamentos del Taco Bell, no sé si así les seguirán diciendo, pero así les decían en ese momento. Oh, sí, yo me acuerdo, le dije yo. Y me dice, yo todavía tengo la Biblia que usted me regaló. Y cuando yo testifico a la iglesia que yo voy, me dice, yo les enseño esta Biblia. Porque cuando yo iba ahí y usted hacía las visitas, yo iba tomado a esa reunión. Y a mí me tenía un espíritu de alcoholismo, hermano, pero usted cuando llegaban ahí, y por supuesto no fui yo, eso es absurdo pensar, ¿verdad? Es pensar es como el burrito que lleva a Jesús, ¿verdad? Pensar que a él están aplaudiendo, en realidad era el Señor. Y yo estoy claro con eso. Pero me queda sorprendido y me quedo sorprendido cuando él me dice, la Biblia que usted me regaló, yo todavía la tengo. Y cuando yo testifico, digo que esta Biblia me ayudó y esta Biblia me empezaron a abrir el mensaje del Señor Jesús. Y yo digo, qué importante es enseñar, qué importante es replicar, qué importante es poder llevar ese mensaje. Y no solamente llevar el mensaje, sino hacer discípulos, hacer más gente que pueda predicar. Él me dice, cuando yo testifico, eso es ser un discípulo. Testificar de lo que otro te compartió para llevarlo también para que otros tengan libertad en Cristo Jesús. Entonces, yo le comparto eso, vuelvo y repito, porque hacer discípulos, imagínense yo me quedé decepcionado de ir a visitar ahí. Pues yo dije, ¿cuántas veces no fuimos y salía corriendo del trabajo? A algunos les pasa esto ahorita, créanme, yo les entiendo también. Nosotros también hemos hecho ese trabajo, lo hacemos a veces de repente con diferentes circunstancias, pero salir corriendo del trabajo a medio comer algo, medio bañarse, no, bien bañado, y irse a la visita. Eso se entiende, ya se ha hecho. Y para que ninguno de esos, como diría el pastor, mejor no digo, no venga a la reunión. Y a veces sin comer va uno, pero está bien, es parte de lo, vuelvo y repito, Dios ha sido fiel, Dios fue fiel y a la final el resultado, ¿quién lo dio? Lo dio el Señor, no lo hizo el hombre. Y eso es lo precioso, lo bonito. Cuando yo confirmo de que si Dios nos llamó a hacer esto, es cuando aún sin ver, uno sabe que hay resultados. Uno sabe que alguien está cosechando o alguien está tomando de esa palabra. Entonces, comprendamos que el discipulado no es nuevo. Discipular gente no es nuevo.
no apareció, pido disculpas por eso, pero mire, el Señor escoge a un hombre. Ese hombre es el primero que Dios escoge en el libro de Génesis. Es el patriarca Abraham y lo escoge, y una de las declaraciones bien fuertes que dice el Señor: ¿acaso le ocultaré yo mis planes a Abraham? Sabiendo que es Abraham un hombre perfecto, un hombre íntegro, un hombre que le va a enseñar a sus generaciones a temer mis caminos y mi palabra. Estoy parafraseando, no necesariamente dice ahí en Génesis 18 al 19. Dice él, ahí está hablando el Señor diciendo una cualidad que tiene Abraham, no necesariamente su santidad o su perfección. Bueno, ahí está apareciendo. Gracias, hermanos. El problema no fueron los hermanos, el problema fui yo cómo entregué el material hoy, y ellos dijeron: déjennos ver cómo le hacemos para proyectarlo. Entonces le damos gracias a los hermanos, ¿verdad? Bueno, Abraham instruye a Isaac. Definitivamente, para que Isaac sea un hombre que tome la herencia de Dios, tuvo que haber tomado de su padre. ¿Me estoy explicando? De hecho, Isaac también enseña a sus hijos. Uno le salió, porque uno no puede manipular el resultado. Esaú no necesariamente siguió los caminos de su padre Isaac y de Rebeca. De hecho, dice la Escritura que Esaú era dolor en el corazón de los padres, de sus padres Isaac y Rebeca. Y Jacob era alguien que agradaba a Dios y a sus padres, y lo bendice. Ahí lo podemos ver en Génesis 28:1. Isaac bendice a Jacob y le dice: ve, no te cases con ninguna cananita. Es decir, le está enseñando que él tiene una promesa y tiene que casarse con alguien que le convenga. Eso es un comercial para los muchachos, ¿verdad? No te puede... Esaú se casó con cananitas y después termina casándose con una pariente, también pariente porque es hija de Ismael, hijo de Abraham. Pero el final de la historia de Esaú, pues vemos que es desastrosa. Él llora por su primogenitura que no la tiene, y vemos que Dios escogió a Jacob. Jacob hacia sus hijos. Jacob enseña e instruyó, y sabe, es interesante ver cómo Jacob estaba instruyendo a alguien en específico. Estaba instruyendo a José, porque José iba a ser el responsable de preservar la nación, o en este caso la familia y el pueblo. José recibió instrucción al punto que José, podemos decir hoy en día, que es un ejemplo de hombre, es un ejemplo de carácter, es un ejemplo de liderazgo, es un ejemplo que nos enseña a nosotros cómo huir de las pasiones, cómo huir de la acechanza del enemigo. Bueno, sus otros hijos también fueron instruidos, porque al final de su vida le dice: hijos míos. Y muchos comentaristas dicen que cuando les llama, les dice: ustedes todavía confían en el Señor, en el Dios que yo creo, en el Dios que yo confío. En esa reunión que tienen ahí, y dicen ellos que sí. Y por eso empieza a darles declaraciones proféticas que hasta el día de hoy vemos que se cumplen. Entonces vemos también a José, vemos a Moisés y a Josué. Son liderazgos conocidos, como ahí en Éxodo 33:11. Si pudiera aparecer, fuera bonito que aparezca Éxodo 33:11, porque de repente, ¿qué cualidades tenía Josué para ser un líder que pase a la nación a conquistar la tierra prometida? Pues vamos a verlo si aparece. Josué 24, Éxodo 33:11, hermanos. Éxodo 33:11, bueno, voy yo también aquí a buscarlo, ¿verdad? Vemos en Éxodo, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el ancianito, así se, ¿verdad? Porque solo los ancianos son los que tienen tiempo para el Señor. Mire lo que dice ahí. Muchachos, miren lo que dice ahí. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios no lo escogió porque era valiente, eso se notaba.
Dios no lo escogió necesariamente por muy sabio. Lo escoge porque aprendió a ser un servidor y estar apegado al lugar donde debe de estar. ¿Me estoy explicando? Bueno, podemos ver a Josué que él también instruye. Josué da sus recomendaciones y dice, bueno, si ustedes quieren servir a los dioses de vuestros padres que hay antes del río y después del río, bueno, si ustedes quieren, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Josué es un líder de carácter y no solamente predicaba, sino que decía, mi casa y yo, es decir, él va por primer lugar como ejemplo, sirviendo al Señor. ¿Y qué más puedo decir? Elías, Eliseo a su discípulo, que aunque vemos ahí que le falló también. Jesús a sus discípulos, Pablo a Timoteo, Pablo a Tito, Bernabé a Pablo. ¿Cuántos ejemplos no podemos ver más en la palabra de discipulado? La gente enseñándole, transmitiendo el mensaje, enseñando la palabra. Indirectamente, fíjese hermanos, y eso yo me podía reflexionar, indirectamente somos discipulados, por lo que dije hace un momento. En el hogar somos discipulados por nuestra forma de ser. ¿De dónde trae usted su forma de ser? Sino de alguien que lo inculcó. Si usted es bien alegre, por supuesto lo trae sus genes en como viene de sus padres, pero tiene mucho que ver cómo fue la crianza en su casa. ¿Me estoy explicando? En nuestros hábitos, en la limpieza. A veces aquí se dicen comerciales, ¿verdad? De cosas que pasan en el baño. Pero aún hasta en eso debemos reeducarnos. Tenemos muy malos hábitos. Es un comercial, ¿verdad? Este lugar es rentado. No podemos dañar las instalaciones. No podemos dejar tirada basura, no podemos derramar. Y créame, yo también tengo niños. Pero no podemos permitirnos o darnos el lujo. Y a veces no son niños los que botan cosas. A veces son niños de 30 o 40 para arriba. Pero ¿sabe una cosa? Eso viene en nuestro discipulado de vida, que no se llama discipulado. Es corrección, es disciplina, es cosas que te han dado tu familia. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de convivir, porque hasta para eso a veces somos raros y necesitamos instruirnos nuevamente. Necesitamos aprender cómo romper a veces el hielo para conversar, para hablar, para entablar amistades, para hacer amistades. Y cuesta, yo sé, a mí me cuesta un montón, a veces no sé ni de qué decirle. Dios le bendiga, hermano, y hay quienes que ni quiere decirle Dios le bendiga. Pero quédese un ratito, como dijo el pastor, quítele la llave a la moto que se queda encendida y quédese un ratito y establezcamos conversación y hagamos armonía, porque es la única manera de hacer discipulado. Es la única manera de que aprendas, que aprenda yo, que aprendamos todos juntos de todos, de lo que Dios hace en nuestras vidas, de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Solo es la única manera en que funciona nuestra manera de trabajar, por supuesto en lo secular estoy hablando, ¿no? Estas cosas no las consideramos así, pero somos discipulados indirectamente. Ninguno de los que estamos aquí conoce una profesión porque la traía de nacimiento. Nadie. Más de alguno ocupó que alguien le dijera, mira, es aquí, conecta aquí. Y usted ahí, ¿verdad? Dijo que conectara así. Usted está aprendiendo. Los pintores empezaron primero con saber que no se ocupa una brocha del dólar, ¿verdad? Para pintar. Se ocupan brochas buenas. Yo por lo menos sé ahí un poquito que los hermanos comparten a veces. Todos ocupamos de alguien que nos enseñara algo. Pues si todos aprendimos a comer aquí, ¿sí o no? Bueno, algunos, no todos. Algunos no aprendieron. Pero en nuestra sociedad también nos discipulan. La pastora habló hace un momento de eso. En la sociedad te instruyen también. Y eso sí es directamente. En eso sí voy a hablar claro cómo es.
En nuestra sociedad nos están dictando cómo tenemos que comportarnos. Uno, en las escuelas. Otros, los políticos. Otro, o en otra manera, para los que todavía ven novelas, también las novelas te disipulan. Las redes sociales, no digamos, ¿qué no está escuchando en las redes sociales? Haz esto de esta manera, y usted lo pasa, haz esto de esta manera. No, no lo hagas de esa manera, hazlo de esta manera. Lo hacías antes de esa manera, yo te enseño cómo, yo sí sé cómo. Así están las redes sociales. En donde quiera que usted se mete, siempre hay maestros. Alguien describió las redes sociales como un desierto, en donde hay que cazar y perseguir para alimentarse. Y si tú quieres alimentarte de algo bueno, vas a tener que cazar y buscar, escoger entre algo que sea bueno. Pero si tú no eres pendiente de lo que estás consumiendo, puede ser que te estés consumiendo alguna carroña. Esa imagen a mí se me hizo fuerte, porque dije, si yo no analizo, si yo no pienso, probablemente esté absorbiendo algo que no debo de consumir. Y eso es peligroso. Bueno, es peligroso que hasta que nos censuren, porque si uno dice que las redes sociales están manipulando nuestras mentes, probablemente nos censuren. Porque cuidadito, no hay que hablar ni de los políticos, y las telenovelas, pues ni modo, eso es parte de ya se quedó en nosotros. De repente usted ve por ahí comportamientos de telenovelas, ya sabe quién está discipulando a la hermana y al hermano. Siempre están buscando darnos una dirección, para que vea que nos discipulan, hermanos. Si usted no quiere nada con el discipulado, tenga en cuenta que, si usted dice, yo no discipulo, yo no soy responsable de eso, esa es la imagen que está reflejando a otra persona. La pregunta es, porque yo me hacía preguntas, ¿quién debe de ser discipulado? Volvamos a la iglesia, dejemos la telenovela, dejemos a los políticos, dejemos a esta gente que vive en su mundo. Regresemos a la vida en Dios, regresemos a los salvos. Regresemos a los nacidos de nuevo. Regresemos a los que buscan las cosas de arriba. ¿Quiénes deben de ser discipulados? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Los nacidos de nuevo. Todo nacido de nuevo debe de ser discipulado. ¿O acaso un niño puede solo? Fíjense que nosotros tuvimos a Daniela. Digo nosotros porque pues dicen que se vuelve una sola carne, aunque el dolor lo llevó mi esposa, ¿verdad? Pero tenemos a Daniela y por ahí cayó y ahí empezó a crecer, solita empezó a caminar. No, necesitó de los padres. Todo nacido de nuevo necesita instrucción. Hermanos, yo acepté al Señor en el año 2005, ya hace algo de tiempo. Y creo que me falta instruirme mucho todavía. Yo pienso que estoy en el kinder. Y quiero pensar así porque quiero tener necesidad de aprender. No quiero creer, pensar, engañarme en mi mente que ya lo sé todo. Dice el apóstol Pablo, si alguien cree que sabe algo, no sabe nada aún todavía. Hermanos, si usted se cree que no, ese nivel de discipulados que dan ahí, yo ya estoy arriba de eso. Pues venga a iluminarnos, por favor. Ayúdenos. Y no lo digo como burla ni nada de eso. Es cierto, ayúdenos. Porque todos tenemos algo que aportar. Todos tenemos algo que dar. Los nacidos de nuevo necesitan ser guiados. Colosenses 3:1 al 2 dice, si habéis nacido con Cristo, o si habéis nacido en Cristo, dice que pongamos o que se ponga la mirada en Cristo. Dice ahí, no era ese, perdón. Dice Colosenses 3, vamos conmigo ahí, Colosenses 3:1. Vaya conmigo, por favor.
Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, no era nacido, resucitado con Cristo, buscad las cosas terrenales. Así dice, va. ¿Fueron conmigo a Colosenses? Colosenses 3:1. Use su Biblia, por favor. ¿Puede levantar su Biblia conmigo? La Biblia no es el proyector. ¿Cuántos pueden levantar su Biblia conmigo? Mire qué bonito, qué bueno. Lo felicito. Porque un discípulo sin espada, pues no sé qué es. Hay que cargar la Biblia. ¿Cuántos cargan aquí? Levánteme, ¿quién lo carga aquí? Capaz que el Facebook anda chequeando, ¿va? Yo no voy a condenar a nadie. Eso le toca al Señor. Si usted está en Facebook y dice, aquí está, pues ya es su problema. Pero sabe una cosa, dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y da un cierto de recomendaciones, pero me encanta cómo cierra esta primera parte, porque después da otra sección. Dice el 16, la palabra de Cristo more por poquito. 3:16, ¿está conmigo ahí? La palabra de Cristo more por mensaje de texto, que les recuerden un versículo. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Qué es abundancia, hermano? Es alguno de ustedes está muy abundante, pero no en la palabra. Mucho dinero en las cuentas de banco tal vez, pero secos de Dios. Y la palabra de Cristo ausente de nuestras vidas. Pero igual está bien, si tiene mucho dinero, qué bueno. Todo aquel que es parte del pueblo de Dios debe de discipularse. Todos los que escuchan son llamados. Yo creo que todos los que están aquí están llamados de parte de Dios. Yo creo que si usted está aquí hoy en día, Dios lo trajo para acá. ¿Cuántos creen que Dios los trajo para acá? No, pues el que dijo que no, el diablo lo trajo, ¿verdad? Imagínense el diablo preocupado porque usted escuche palabra de Dios. Aunque usted se haya resistido a venir hoy aquí, Dios permitió y formó todas las cosas para que usted esté hoy aquí, no esté en otro lugar. No fue el diablo, no fue su hermano, no fue su hermana, no fue su papá. Fue Dios el que lo quería aquí escuchando palabra de Dios. Aunque le esté dando sueño, aunque esté así todo apesadumbrado. No. Dios lo quería aquí. ¿Por qué? Porque usted necesita saber que hay que aprender de la palabra. Hay que aprender de Dios. No hay que ser pasivos. No hay que ser gente que se quedó solo con el mensaje de haber nacido de nuevo. Y ahí quedó todo. Yo no necesito más. No necesito que nadie me instruya. Me voy con las tradiciones y todo así. Nadie me tiene que decir nada. Eso es un síntoma que usted no ha nacido de nuevo. Y necesita al Señor urgentemente, porque no sabe cuándo pudiera ser la llegada del Señor. Bueno, los nacidos de nuevo, cuando se nace de nuevo tenemos una experiencia y podemos criarnos de una mala manera. Eso es bien importante. Cómo se va malcriando un niño es cuando se descuida, ¿correcto? Así es como si usted se descuida, si usted no, y esto es para todos, esto es para nosotros también. Si alguien que aceptó al Señor y no seguimos, no discipulamos, no vamos, no le compartimos, no lo invitamos a un café aunque sea, pues esa persona se va a ir guiando a través de opiniones de cualquier otra persona y no de alguien que lo esté discipulando. Y es que en las redes sociales cualquiera te puede decir algo. Y es que aún aquí cualquiera puede decir algo, pero la realidad es cuando invertimos tiempo y nos damos. Fíjese, el Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo. Los escogió para que estuvieran con Él. Los escogió para que ellos vieran de su ejemplo, para que ellos aprendieran de Él. Y aprendieron bien, pero les faltaba algo. Mire cómo es que 3 años no funcionó para muchos. Tomás dudó, Pedro lo negó. El único que se quedó con Él ahí al pie de la cruz del Calvario fue Juan el apóstol. Pero de ahí todos se fueron. Pero el día de Pentecostés sucedió algo increíble en sus vidas. ¿Qué fue primero? ¿Pentecostés o discipulado? Le hago la pregunta, ¿qué fue primero? ¿Pentecostés o discipulado? Discipulado, tiempo, inversión. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué sucede eso? Y yo lo hablaba hace un momento. Porque el resultado no depende de nosotros. El resultado depende de Dios.
Es decir, nosotros discipulamos, se comparte la palabra, se da la instrucción, pero el que llena del Espíritu Santo se llama Dios. El único que puede dar eso se llama Dios. Y cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ellos no vuelven a ser los mismos. Por eso es que hay que venir, hay que estar pendiente, hay que ir a los discipulados, hay que ir a las reuniones, porque uno no sabe cuándo Dios puede tocar su vida. Uno no sabe cuándo Dios puede llenar su vida del Espíritu Santo. Yo tenía una imagen, no sé si la tienes por ahí, es una imagen. Sé que esta es como la antepenúltima, pero quisiera ir ahí ahorita porque el tiempo ya se me pasó. Ya tengo que terminar. No hay una imagen ahí. Ok, listo, gracias. Pero le pongo la figura ahorita. Nosotros nos desesperamos. Quisiéramos que el discipulado fuera así rápido. ¿Cuántos quieren las cosas rápidas? ¿A cuántos les gustan que las cosas sean así, rapidísimo? Yo levanto la mano porque a mí me gusta así. De ustedes son bien pacientes todos. Qué bueno. Mire que tiene una congregación de gente paciente. Creo que los que levantaron la mano, bueno, ya dejemos ese tema ahí. Pero fíjese, ¿quién es más fuerte, una roca o una gota de agua? Seamos razonables. Si decimos en complexión, en materia, definitivamente la roca. Pues le tiro una roca a usted. Si le pongo aquí a escoger, ¿quién quiere una gota de agua que se la aviente o le aviento una roca? ¿Quiénes van a escoger la roca? No, ¿verdad? Usted escoge el agua. Tíreme agua, hermano, aunque ahorita no hay calor. Pero una gota de agua constante rompe una piedra. Todos queremos que esto del discipulado sea instantáneo. Ni el Señor lo compartió instantáneo. ¿Me están poniendo atención? Ni el Señor, hubiera sido fácil para el Señor decir: Pedro, vení, te voy a enseñar, vení, orar por vos, ¿verdad? Orar por vos, te voy a impartir todo el discipulado que necesitas. ¿Hubiera podido el Señor? ¿Hubiera podido? Claro que sí. No, ¿quién dijo que no? Claro que el Señor podía. Pero es que ¿cómo vamos a querer aprender con las cosas instantáneas? No se puede. Es con tiempo, con tropiezos, con fallas a veces, uno no quisiera, pero es a través del tiempo que se va haciendo experiencia. Yo tengo 2 años, casi 3 años de experiencia de ser padre. Pues es lo que tengo. Algunos tienen 20 años de experiencia de ser padres. Yo tengo que ponerle atención a ellos. El que tiene un mes tal vez de experiencia. ¿Cuánto tiene un mes? ¿Hay alguien por ahí 6 meses? No sé cómo cuenta cuando ya son 2 hijos, si se puede añadir más del doble o algo así. No sé cómo cuenta, pero bueno, lo que le quiero decir es que es despacio, es lento. Hay que ir agarrando la experiencia de lo que otros tienen. Fíjese que Hebreos 5:2 exhorta fuerte y dice: ustedes debiendo de haber sido ya maestros, es necesario que se le lleve a los rudimentos del principio y que se les vuelva a dar leche y no puedan comer algo sólido. Y a veces nos pasa eso, hermanos, nos descuidamos. Y yo dije que también la siguiente, hermano: el pueblo de Dios necesita ser instruido. El pueblo de Dios. Y a mí me llama la atención algo, porque cada vez que uno escudriña la palabra se encuentra con cosas interesantes. Ser del pueblo de Dios. Fíjese que Pedro dice que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Alguien se identifica con eso? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de su gloria. Y bueno, eso es lo que dice.
Pero a mí me llama la atención esto, un dato interesante del libro de Deuteronomio, en el capítulo 17 del 14 al 20. Habla acerca de que el pueblo de Dios en un momento de su historia iban a demandar rey. En Deuteronomio Dios les dice, porque Dios es un maestro perfecto. Dios es el mejor maestro. Dios les dice, allá cuando estén en la tierra les va a dar gana de tener un rey, de quererse parecer a las otras naciones. Van a instalar el rey que yo diga. El rey que yo diga es el que van a poner. Pero el rey va a tener estas condiciones. No aumentará riquezas, no aumentará caballos, no aumentará mujeres, no aumentará tal cosa, no hará tal cosa, y da varias instrucciones. Pero me llama la atención una última instrucción. Redactará de mano propia, es decir, no le iba a decir, hey vos, copiame un libro ahí. No, de su propia mano iba a ser una copia de la ley. Cuando hablamos de la ley estamos hablando de los 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada rey va a tener que hacer una copia de ese libro. ¿Me estoy explicando? Significa que el rey tenía que hacer es sentarse y copiar todos los días la ley de Dios. Yo creo que Saúl no lo hizo. Creo que David lo hizo. Cuando usted lee el Salmo 119, usted debe de entender que David meditaba en la palabra de Dios y que probablemente lo redactó. La Biblia no dice eso. No voy a decir yo lo que, pero leer Salmo 119 a mí me dice, ese hombre dice, yo amo tu ley. Y yo cuando me levanto, yo estoy meditando, me acuesto y voy meditando. Y aún así tuvo su tropiezo. Imagínense que David, que atesoraba la ley, ¿de dónde escuchamos esas palabras? Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Del rey David. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Tu palabra es más preciosa que oro refinado. Y así podemos recitar hoy a David de tantos salmos que escribió. Era un hombre que meditaba en la palabra de Dios. Con razón Dios lo bendijo. Y a través de su descendencia, la redención del mundo. Pero fíjese, hermano, Salomón creo que Salomón no aumentarás caballos, fue a Egipto y se hizo de caballos. No vas a tener mujeres, campeón número 1. El pastor, ¿cómo fue que dijo el pastor el otro día? El adúltero, se me olvidó, pero dijo que tienen más de 5, bueno, no me acuerdo cómo fue que dijo, pero dijo campeón en el adulterio. 700, 300, yo no me pongo a pensar que cómo no pude tener lo de David, no, ni lo de Salomón, perdón. Me pongo a pensar cómo le hizo, cómo le haría. Pero nos damos cuenta que ese fue su decadencia, no haberse sentado a meditar. Y algunos creen que se pudo salvar debido a que escribe Eclesiastés, en donde dice: todo fue vanidad, todo lo que tuve fue vanidad. Y mi resumen es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Me llama la atención de que los del pueblo de Dios, es decir, si usted dice, yo soy real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, es decir, yo soy rey también, y Dios me llamó a ser rey. Bueno, usted necesita meditar en la palabra. Todos los que son llamados, yo creo que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Vuelvo y repito, aquí nadie lo trajo el diablo, aquí lo trajo Dios, porque hay que instruirnos, porque hay que escuchar palabra. En Filipenses 2:13 dice eso, y creo y estoy convencido que somos llamados, no a ser creyentes, hermanos, somos llamados a ser discípulos y a multiplicarnos, a ser más discípulos. ¿Por qué el discipulado no atrae? Yo tengo estas preguntas. ¿Por qué? Porque el discipulado no atrae, hermanos. De hecho, esta enseñanza no atrae. No lo escucho diciendo, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. No, pero si yo estuviera hablando de
quién sabe qué otra cosa probablemente le encantaría. Si yo le dijera, tu milagro está ahí a la puerta, pues ¿quién no quiere un milagro, hermano? Yo quiero un montón de milagros. Pero mantenerme en la Escritura y fiel a ella y estar pendiente de ella me hace entender que mi Dios de milagros tiene su tiempo y su momento. Y que Él obra cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Lo que nos explica el pastor, no podemos manipular a Dios, no se puede. Porque Él es soberano. Porque Él es quien decide, Él es el que tiene la última palabra. ¿Por qué el discipulado no atrae? Porque la carne huye de la instrucción de Dios. Nuestro hermano Giovanni compartía hace unos días atrás en el ayuno. La carne no quiere sujetarse a la ley de Dios. No le agrada, no le gusta. La carne busca el deleite, el placer momentáneo. Porque es momentáneo a la final. La pereza y esas cosas nos llevan a no buscar de Dios. Mire cómo es la carne. Y yo le explicaba en un día de visión. Usted haga un experimento. Venga un día del trabajo y aparte 1 hora para dormir después del trabajo. Luego cambie el experimento. Venga un día y después del trabajo aplique 1 hora de ejercicio. Le aseguro que en el primer experimento de que usted llegue un día y se duerme 1 hora todos los días después del trabajo, cuando usted va a querer cambiar la rutina, el cuerpo le va a decir, no quiero. A algunos les dice el cuerpo, no quiero. El puerco iba a decir, el cuerpo. No quiero cambiar la rutina. Haga ejercicio. Lo mismo sucede. El cuerpo se adapta a las rutinas y resiste. Pero es interesante. Cuando usted le dice, bueno, vas a hacer ejercicio 1 hora todos los días después del trabajo. Y en la siguiente semana, vamos a cambiar la rutina, ahora duérmete. Él se va a dormir tranquilito. No se resiste a que usted le cambie la rutina del ejercicio. Si no, mírenos algunos. ¿Sí me estoy explicando? La carne huye pues a las disciplinas. La carne no le gusta. Si usted dice, bueno, 1 hora antes de irme al trabajo voy a leer la Biblia. En la mañana, fresco, lo primero que hago, leo la Biblia. Tal vez usted se levanta a las 5 porque le suena la alarma o lo que sea, y se levanta y probablemente tiene cualquier disciplina, pero menos leer la Biblia o orar, menos de eso. Pero el día que usted establece la disciplina en querer leer, la carne le dice, duérmete media hora más, 5 minutos más. Extiende la alarma, porque el cuerpo no se quiere disciplinar. Y no es el diablo. El diablo no me deja leer la palabra, me perturba. Apague el teléfono y el diablo no le va a perturbar. Se lo aseguro. La carne es contra el espíritu. Y es que porque nosotros no lo vemos, pero hay una guerra. Nosotros no lo vemos, pero si de repente Dios nos dejara ver nuestro estado espiritual, cómo lucha la carne y cómo lucha el espíritu, se nos paran los pelos por ver que va ganando la carne. Todo aquel que ya está bostezado, ya está cansado, la carne le está ganando. Estamos hablando de la palabra de Dios y usted le da sueño, la carne le está ganando, hermano. Y le subo el volumen para que el hermano no le despierte, porque qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza. Hermanos de las redes, están bien despiertos aquí los hermanos, no vayan a pensar que todos están durmiendo. Es que algunos se cansan y yo entiendo, algunos trabajan todavía, algunos después de anoche fueron a trabajar. Algunos tienen 2, 3 trabajos en el día y de velador de noche todavía. Y no le alcanza el tiempo. Bueno, dejemos eso. Por falta de instrucción, el discipulado no atrae porque no nos instruyeron así. Decimos, hay que hacer discípulos. Amén, gloria a Dios, hay que hacer discípulos. Vamos al discipulado. No, yo no tengo tiempo, hermano.
Ganemos a Cristo, ganemos a Richmond para Cristo. Ganemos a Cristo, ¿verdad? Ganemos a Richmond para Cristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a evangelizar. No puedo, hermano. No nos instruyeron necesariamente. De hecho, estamos en este país porque muchos de nosotros no fuimos necesariamente instruidos en una cultura de el desarrollo, el aprendizaje, el aprender y desarrollarnos. Y en otros casos, yo sé, hay un montón de casos, a buena hora que hay mucha gente, que hay un montón de casos diferentes, pero les voy a ser sincero, les voy a ser honesto, no somos una cultura de emprendimiento, no somos una cultura de mucho conocimiento. Hacen estudios, el país latinoamericano que lee más, después de Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos no es latino, si es latinoamericano o no, bueno, dejémoslo ahí. Después de Estados Unidos, el país que lee más es Colombia. 2 libros al año, escuché en esa estadística. De ahí los demás. A mí me encanta hacer encuestas. Le dije a los muchachos, vayan ya en encuestas en la iglesia. ¿Cuántos leen la Biblia? Creo que eran 3, 4 preguntas, no me acuerdo. No lo quise proyectar ni lo proyectaré. Pero el resultado es triste, hermano. Se le dijo a los hermanos, por favor no mientan. Claro, los hermanos no mienten, ¿verdad? ¿Lee usted la Biblia? ¿Tiene devocionales? ¿Se conoce los 85 libros de la Biblia? Etcétera. Creo que eran 5 preguntas, no me acuerdo. Los muchachos iban desconsolados. ¿Por qué usted quiere? Mire cómo me preguntó uno, así, atrevido también, ¿verdad? Pero bueno, igual dije, está bien, yo por andar mandando a los muchachos, ¿verdad? ¿Cómo usted quiere que nosotros seamos disciplinados en la Escritura? Si la iglesia de un 100%, un 7% lee la Biblia. Los de las redes, no se asuste de aquí porque esto es a nivel general. Eso no es solamente casa de mi padre, eso sucede en todas las iglesias. Y eso es algo lamentable. Bueno, no todas, ¿verdad? Tal vez la iglesia que usted va, no, perdone, disculpe, si de repente. Pero digo, esa estadística aquí con nosotros, eso nos da una alarma bien fuerte. Con razón las actitudes, con razón el pleito, con razón las divisiones, con razón las cosas que suceden. ¿Por qué? Porque no queremos discipularnos. Y la reunión de discipulado está a la vuelta de la esquina, es decir, entre 8 días. Ojalá todos estuviéramos ahí. ¿Sabe por qué? El discipulado nos ayuda a madurar, nos ayuda a ser mejores. No hay profundidad. Mire, excusas que se ponen a veces, porque ahí no hay profundidad de palabra. Pues yo le doy el consejo, vaya a iluminarnos, ayúdenos pues. Pero yo escucho a los hermanos compartir y digo, pues si ahí dice que no pelees y terminas peleando, entonces el problema no es el maestro. El problema soy yo que no entiendo, que no quiero comprender que Dios quiere cambio en mí. ¿Sí me estoy explicando? El maestro dice, no mientas. No pude llegar, hermano, porque pues se me ponchó la llanta. Y ni carro tiene, decía el pastor. ¿Sí me explico? Poniendo excusas. ¿Cuántos aquí de repente han dicho, hermano o pastor, no quise ir? ¿Ha tenido alguna excusa así, pastor? ¿Y cuántos aquí no han querido ir? Una persona nada más me levantó la mano. Vamos a decir que ella sí quiso ir y el resto no. Es al revés. Mentimos. Y no es el maestro. Pues si le vamos a echar que el maestro no es profundo, aquí hay 66 libros que nos enseñan. Hay 66 libros que nos dicen cómo vivir, cómo comportarnos. Lo único que somos nosotros a la hora de compartir en un discipulado es gente que está motivando a más lectura y a más enseñanza, tratando de guiar y ayudándonos los unos a los otros, porque es parte del mandamiento que Dios dejó, que nos ayudemos los unos a los otros. Estableció maestros, profetas, evangelistas, pastores, etcétera. Él estableció eso
Pero nosotros somos el problema a veces, porque, bueno, a veces decimos no hay profundidad, o porque solo buscamos el bien propio. A veces sucede eso también. No más estamos interesados en nosotros. Pero cuando entiendes el propósito de Dios en tu vida, hermano, nuestras vidas van a cambiar. Cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas cambian. Yo dije que sería corto, pero igual lo siento. Los beneficios que tiene el discipulado. Una iglesia que conoce a su Señor, decía el profeta Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se levantará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se levantará y actuará. Fíjese, ese templo nos queda cortito si todos decimos, vamos a construir un templo. No hay que venderle algo. Hay que hacer una tardeada para que podamos recolectar. Hay que hacer algo espectacular. Si nos uniéramos en un mismo propósito, eso nos queda corto. Pero no todos estamos en el mismo propósito. ¿Sabe por qué? Porque si se cierra ese templo, se cierra probablemente usted dice, bueno, era de parte de Dios que se cerrara. Me voy para otro templo. Eso es triste. Una iglesia unida en todo el sentido de la palabra impacta al mundo. En el discipulado aprendemos que hay que perdonar. Que aunque el hermano se extiende en la predicación, hay que entenderlo. Es de vez en cuando que lo dejan predicar. No estoy pidiendo que me den más predicación. No es fácil. No es que uno esté ahí queriendo. No, eso no es así. Por lo menos yo tengo trabajo en la semana que hacer con los muchachos. El Señor añade a los que serán salvos. Cuando una iglesia, mire, cuando en el libro de Hechos empezó la revolución, no estaban evangelizando, no evangelizaban, compartían el pan, comían juntos, tenían una confraternización y compartían la doctrina del Señor. Y dice la Biblia que el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Es decir, en nuestra armonía, en esa armonía que tenemos de estar juntos, así como ahorita voltea al ver el que está a su lado, esa alegría que se refleja en el rostro de que usted está feliz aquí compartiendo la palabra. Dios añadía a los que iban a ser salvos. Es decir, solo necesitan vernos que vivimos la palabra para que la gente diga, qué curioso, cómo es que ahí se quieren mucho. Pero si la gente dice, no hombre, ahí se despedazan estos, pues ¿quién va a querer venir? Los dones se mueven en una congregación que está unida. Es que ¿para qué queremos ver milagros? ¿Para qué queremos ver profecía? ¿Para qué queremos ver dones moviéndose si nuestras vidas no cambian? El discipulado es para cambiarnos. El discipulado sirve para cambiar nuestra manera de pensar. Yo le dije hace un momento, mire cómo la sociedad empieza a cambiarle la manera de pensar a nuestros niños. Le está diciendo que algo que no es de Dios, que es aceptable, que es bueno, que le parece bien. No voy a hablar abiertamente del tema, por supuesto, ¿verdad? Pero hay una mercadería y una invasión de mentes que sabe qué dice la iglesia. Hay que ellos hagan como ellos quieren. Y un pueblo que conoce a su Dios, dice la Biblia, se levanta y actúa. Y es que usted no se va a ir a pelear con la gente allá afuera. No, pelee por sus hijos. Pelee por los suyos. Muéstreles que la palabra dice que no es así. Que Dios estableció las cosas del principio y que Dios es sabio y que Dios sabe lo que hace. Puede ponerse de pie, por favor. Disculpe por todo este tiempo que lo tuve sentado. El discipulado es para aprender. Ojalá Dios nos hable. Ojalá lo que yo haya hablado pueda tener una cabida en su corazón. Ojalá usted diga, el discipulado no es para mí. Eso está reflejando y eso va a reflejar a la final. Y no estoy hablando de la reunión de discipulado, que ojalá que usted fuera.
está invitado para el sábado que viene. Estoy hablando que el discipulado en nuestra vida, todos los días. Si aún no se comprendió el mensaje, estoy hablando de que nos volvamos gente discipuladora. No solo creyentes, porque creyentes hay muchos. Creyentes hay millones en la tierra. Creen que Dios existe, creen que Jesucristo existió. Pero de repente termina diciendo la frase de aquel hombre, Gandhi, que dijo: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Porque a veces queda muy lejos reflejar a Cristo. Si usted quiere ponerse la mano en la conciencia, eso es verdad. A veces quedamos muy lejos de reflejar lo que Cristo es. Asincerémonos con el Señor y digámosle: Padre, ayúdanos a poder ser discípulos. Señor, yo resisto a ser discipulado, pero yo quiero ser discipulado. Yo resisto a la enseñanza, pero Señor, sin enseñanza no voy a poder seguir adelante. Le damos gracias a los que estuvieron sintonizándonos en las redes. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios permite, el siguiente domingo. Yo no lo quiero llamar a usted al altar, pero yo creo que el Señor nos está desafiando. Yo creo que el Señor nos está llamando a nosotros, porque algunos ya deberíamos de ser maestros y aún todavía se nos es necesario tomar algo liviano. El que quiera venir al altar y decirle: Señor, ayúdame porque a mí me cuesta. Ayúdame porque no puedo con mis fuerzas, y no vamos a poder con nuestras fuerzas. Es solamente Dios el que va a poder hacernos, ayudar a que crezcamos. Solamente Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Cierre sus ojos y medite en eso. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das este día de estar aquí meditando en tu palabra. Ayúdame a ser un recipiente, Señor. Ayúdame, Señor, a poder aprender, que pueda yo, Señor, ser un discípulo, que pueda discipular a otros. Señor, que no resista tu palabra, la enseñanza, a este llamado que tú estás haciendo, a que aprendamos de otros, a que aprendamos a ser instruidos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos.